para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Pero era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En esta oportunidad vamos a considerar el último diálogo entre Pilato y el Señor Jesús, momentos antes o previo a la entrega para ser crucificado. Y en este pasaje bíblico tenemos específicamente eso, el último diálogo entre Pilato y el Señor Jesús. Y después de este diálogo, Pilato entrega al Señor Jesús a los principales sacerdotes y al pueblo en general para que lo crucificaran. Pero ¿quién era Pilato? Históricamente se dice que Pilato era parte del sistema imperial romano. En ese momento Roma estaba conquistando toda la tierra que fuera posible. Y en este lugar donde ocurren estos hechos, era un lugar donde ya los romanos estaban tomando posición y poder. Entonces, Pilato era un hombre que había sido enviado por Roma. Más exactamente, él era un prefecto o un procurador que supervisaba el gobierno de Judea en nombre del emperador romano. Su mandato se extiende aproximadamente desde el año 26 al 36 después de Cristo como gobernador romano. Y Pilato mantenía la ley y el orden, supervisaba la recaudación de todos los impuestos y también tenía autoridad para administrar justicia. Y esto es una evidencia de lo que ocurrió con Jesús. En última instancia fue llevado donde Jesús pasó por como todos los procesos y en últimas fue llevado Jesús ante Pilato para que tomara la decisión de administrar esta justicia. Pero durante su gobierno Pilato tuvo muchos conflictos con los judíos específicamente. Es muy curioso que en este relato se puede ver que los judíos tratan de exaltar a Pilato y aún al emperador, sabiendo que en sí la realidad era que se odiaban mucho, había muchos problemas entre ellos. Y se nos presenta a Pilato que a menudo choca con los judíos en cuestiones religiosas, culturales y generando como agitación y siendo muy animosos. Pero sin embargo es crucial notar algo en el relato de la crucifixión, y es que Pilato muestra una actitud que parece una actitud como en simpatía hacia Jesús, porque vemos que en varias ocasiones
Pilato habla de que Jesús es inocente y muestra señales de que está convencido de la inocencia de Jesús. En 3 ocasiones, en este texto de Juan, Pilato afirma la inocencia del Señor Jesús. Sin embargo, ocurre que por la presión de los principales sacerdotes y los alguaciles, Pilato se cerró completamente y cerró sus ojos a la justicia y prefirió agradar al pueblo judío, diciendo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Y aunque Pilato afirmó 3 veces la inocencia de Cristo, sus declaraciones fueron acompañadas de actos terribles. Es curioso esto. Afirmó en 3 ocasiones que Cristo era inocente, pero ninguna de sus declaraciones fue acompañada de hechos concordantes a sus declaraciones. Primero, Pilato dice: yo no encuentro ningún delito en él. Pero después entrega a Jesús para que sea golpeado brutalmente. Y la paliza que le dieron es una paliza muy intensa. Y esta paliza a veces causaba cortes, laceraciones, donde las venas y las arterias y los órganos eran expuestos. Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En la versión NTV dice: entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. La NTV nos da una descripción más detallada del instrumento utilizado para la tortura de Cristo. Dice: un látigo que tenía puntas de plomo. Y para la época, azotar con látigo, el verbo azotar en este contexto significa que a Jesús se le dio una paliza cruel con un látigo. Este instrumento tenía varias tiras de cuero, y cada una de las cuales tenía una bola, ya sea de plomo o de pedazos de hueso en su extremo. Cuando el látigo se balanceaba sobre la espalda de Jesús, estas bolas o los huesos se adherían a su piel y quedaban agarradas a los músculos y arrancaban el músculo. El dolor era casi insoportable e hipnotizante y la piel de Jesús estaría sangrando constantemente. Tanto era el punto de este tipo de azote que muchos de los delincuentes que eran condenados de esta manera o azotados de esta manera, que después iban a ir a la cruz, muchos de ellos casi que ni llegaban a la cruz de lo terrible que eran sus heridas o del dolor tan impresionante, porque este látigo arrancaba la piel, las venas, y donde cayera un soldado de un hombre de guerra, era el que estaba ahí haciendo este azote, y no importaba donde cayera, no solo era la espalda, donde caiga. Entonces Pilato se adhiere a su intención original, esperando que cuando Cristo haya sido azotado, los judíos estén satisfechos con este ligero castigo. Como que lo mando a azotar para que vean de que lo estoy castigando y por lo menos así quede libre. Pero esto no fue así. Y cuando Pilato trabaja tan fervientemente, sin ningún éxito, porque no encontró ningún éxito, es aquí donde nosotros debemos reconocer en esto el decreto del cielo, por el cual Cristo fue designado para la muerte. A pesar de que Pilato está haciendo esto para agradar a los sacerdotes, la petición que le están haciendo, él dice: no, quizás con este azote sea suficiente, pero no es así, porque era necesario que Cristo padeciera todo esto, que Cristo viviera todo esto. En Isaías 53, que es el texto precioso para nosotros los creyentes, porque en realidad nos muestra lo glorioso y lo terrible que fue para el Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.
fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esos azotes eran el cumplimiento de lo que el Señor había dicho en Isaías que iba a ocurrir con el Mesías, con Cristo. Estos azotes, estas transgresiones, lo que él recibió, el castigo por nuestra paz, cayó sobre él. Aunque Pilato se muestra conmovido por la inocencia de Cristo, está siendo un instrumento de parte de Dios para cumplir el plan soberano de Dios. En ese momento, Pilato absuelve a Cristo con su boca, porque dice es inocente y reconoce que no hay culpa en él, pero sin embargo le inflige un castigo, como si fuera un culpable. Aquí no hay una concordancia en Pilato, como con su boca dice una cosa, pero con sus hechos dice otros, o hace otros más bien. Si Pilato quiere liberar a Cristo, entonces, ¿por qué lo azota? Solo quería tener la aceptación de los judíos. Tuvo la oportunidad de ser salvo por Jesús, pero prefirió más su estatus, prefirió su posición, prefirió lo que tenía en el momento que elegir a Cristo. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto lo dijo Pablo, todo lo considera basura. Lo he perdido todo por Él y todo lo que he perdido, todo lo considero basura. ¿Por qué? Por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Pero no fue así con Pilato. Y si nosotros estamos amando más las cosas de este mundo que a Cristo, nosotros debemos examinar nuestra vida, si en verdad estamos en Cristo. Porque Pilato tuvo al mismo Cristo Jesús en persona, tuvo la oportunidad de verlo desfigurado, de verlo azotado, de verlo agonizando, de verlo completamente herido. Y aún así no fue conmovido su corazón a sentir culpa por su pecado. Tuvo la oportunidad de dejarlo todo por Cristo en ese momento, pero no lo hizo. Y si nosotros estamos amando más las cosas de este mundo, aferrados más a las cosas de este mundo, seguramente hay algo que no está bien en nosotros. Si Cristo no es lo más deleitoso para nosotros, entonces ¿qué es? Entonces, ¿qué es? ¿Qué estamos estimando en este mundo más que a Cristo? Y esa respuesta, la respuesta es, eso es basura. Lo que estemos estimando más que a Cristo es basura. Por segunda vez Pilato dice, yo no encuentro ningún delito en él. Y luego deja que los soldados humillen a Jesús en un simulacro de coronación, colocándole una corona de espinas en la cabeza y vistiéndole y adorándole con desprecio. Juan 19:2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Dice, y los soldados colocaron una corona de espinas. Esto fue indudablemente hecho por la autoridad de Pilatos, pero para colocar una marca de infamia en el Hijo de Dios por haberse hecho rey. Y eso para satisfacer la ira de los judíos, como si hubiera estado convencido de que las acusaciones que le trajeron contra Cristo estaban bien fundadas. Pero, sin embargo, la maldad y la insolencia de los soldados se consienten más libremente de lo que había ordenado el juez. Como hombres impíos aprovechan ansiosamente la oportunidad de hacer el mal siempre que se les ofrece. Fue el momento de humillar
fue el momento de herir y más que todo de mostrar una humillación. Pero aquí vemos la increíble crueldad de la nación judía, cuyas mentes no se conmueven con la compasión de un espectáculo tan lamentable, tan sangriento. Pero todo esto está dirigido por Dios para reconciliar al mundo consigo mismo por la muerte de su Hijo. Y aunque los soldados están haciendo esto de una manera burlona, sin saber lo que están haciendo es coronando al Rey del universo, declarando y mostrando el inicio del reino del Rey del universo, del gran yo soy, del alfa, del omega, del principio, el fin, del Rey, del cual toda rodilla se doblará ante este Rey. Todos confesarán que Él es el Señor. Estos soldados estaban cumpliendo lo que Dios había mandado. Iba a iniciar este reinado. Y a veces nosotros vemos la Biblia como un hecho aislado y que no tiene nada que ver con nosotros, y no es así. La Biblia nos muestra y nos enseña que somos ese Pilato, que somos esos sacerdotes religiosos, pero que también somos ese soldado romano. Cuando vivimos nuestra vida como a nosotros nos parece, sin tener en cuenta a Dios, nos estamos declarando nuestros propios reyes. Yo soy el propio rey de mi vida. Yo manejo mi vida como yo quiera. Pero no decimos, Él es el Señor, Él es el Rey. Cuando alguien dice llamar a Cristo su Señor y su Salvador, ¿cómo debería ser su vida? Debe entender que su vida ya no le pertenece, que ahora es de Dios y debe vivir como Dios le pide que viva. Por eso le llama Señor, mi Señor, el Señor. Pero muchas veces, aún conociendo a Dios, menospreciamos que Él es Rey. Y casi como esos soldados, tomamos a Cristo como una burla. Con nuestras bocas confesamos que Él es Rey, pero en el fondo vivimos y hacemos como a nosotros nos parece. Mateo 5:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No solo se burlaron los soldados, de una manera u otra, los burladores también hemos sido nosotros. Nosotros no somos mejores que estos soldados, no somos mejores que Pilato, no somos mejores que los sacerdotes, no somos mejores que esas personas que estuvieron en ese momento. Pero cuando nosotros vivimos de esa manera, somos como estos soldados, nos creemos mejores que Dios, en el lugar de Dios. Y es un gran pecado con el que nosotros luchamos. Ellos se burlaron de Dios, aún menospreciando, burlándose de Él. Pero nosotros de alguna u otra manera también lo hacemos cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. El lugar de Dios que a Dios le pertenece lo queremos tomar nosotros, queriendo dirigir la vida como nosotros creemos, como nosotros consideramos, y no bajo la voluntad de Dios. No nos humillamos ante Dios, sino que tal vez ofrecemos es una burla delante de Dios. No le adoramos como deberíamos adorarle. Por tercera vez, Pilato dice, yo no encuentro ningún delito en él. Pero el devocional nos ofrece una pregunta, ¿liberó a Jesús? Si no encuentra ningún delito en él, ¿lo liberó? No, no lo liberó. Antes entregó a Jesús a un cruel escuadrón de ejecución para que lo matara. Juan 19:16 dice, entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. 3 veces dice, yo no encuentro ningún delito en él. Pero nada de esto fue suficiente para que Pilato perdonara a Jesús, sino que al contrario lo perdonara en un sentido de la justicia que él tenía la capacidad de hacer. Si lo encontró libre
encontró inocente, entonces ¿por qué lo entregó? Pero lo que estaba haciendo Pilato era tratando de tranquilizar la atribulada conciencia, su atribulada conciencia. Él estaba tratando de tranquilizar esto. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En lugar de tranquilizarse, Pilato, con esta respuesta que le están dando, sintió más angustia al oír que los judíos decían que Jesús se había atribuido el hecho de ser hijo de Dios. Pero eso Juan relata que Pilato, al oír esto, tuvo miedo. Y lo que estaban haciendo los judíos era hablando acerca de una ley que estaba por allá en Levítico, de una ley en la cual nadie podía usurpar o tomar el lugar de Dios. Pero Pilato escucha esto y tiene temor y pregunta varias cosas a Jesús, y Jesús no le ofrece respuesta. Pero aquí lo que nosotros podemos ver es que Pilato prefirió más las cosas de este mundo. Pilato prefirió más las cosas que tenía en su momento y no quería perder. El temor que siente no es un temor hacia Dios, es un temor a perder lo que él tiene, porque inclusive fue amenazado con que se le iba a informar al emperador para decir que él seguramente no estaba haciendo la justicia que se requería, y al dejar que alguien se pusiera en posición de rey, porque lo que los judíos le decían a Pilato era: él se cree el rey, él se cree un Dios. Entonces esto iba a entrar en conflicto con Roma, y Pilato sentía el temor de perder lo que él quería. En este mundo nos ofrecen muchas cosas que aparentemente son buenas. Pilato estaba cuidando de sus propios intereses, no quería perder su comodidad. Pero ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener una gran casa, un gran carro, un super salario, vivir en otro país con comodidades, tener algún puesto importante, ser muy conocidos, ser famosos, ser felicitados por destacarnos en algo? Quizás nosotros en algún momento hemos anhelado muchas de estas cosas y hasta molestando lo decimos, pero en el fondo es lo que deseamos. Pero ¿qué pasa? Algunos creyentes están en algunas de estas comodidades y no está mal. Pero ¿qué pasa cuando estas cosas se convierten en lo más importante en nuestras vidas y ocupan el lugar que le pertenece a Dios? Pilato es un gran ejemplo de cómo alguien ama más las cosas de este mundo y vive para agradar a este mundo y no a Dios. Pilato amó más las cosas de este mundo y agradó más a los de este mundo que al mismo Dios. Es increíble que esto sea así entre los creyentes, que nos dé temor confesar a Cristo, que nos dé temor vivir a Cristo, porque queremos agradar más a este mundo, no queremos perder las amistades de este mundo, no queremos ir en contra de este mundo, sino que poco a poco, sutilmente nos metemos en la corriente de este mundo. Y un gran ejemplo de esto es Moisés. En Hebreos 11 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés también fue un dirigente, al igual que Pilatos. Fue un dirigente de una gran nación, de Egipto específicamente. Pero Dios decidió darle fe para que viera a Cristo mejor que cualquier cosa en el universo, y así poder despojarse de todo solo para tener a Cristo. Pero no fue así con Pilato, quien teniendo a Cristo en persona,
tuvo temor, pero no de Cristo ni de Dios, sino de la gente, de perder lo que él tenía, porque fue amenazado con que le iban a informar a César. Y Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pilato se creía el dueño de la vida y del destino de todo ser humano, no solo del Señor Jesús, de todo. En Juan 19:6 sigue diciendo: cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Pilato seguramente no deseaba entregar a Cristo en sus manos, ni abandonarlo a la furia de estos hombres. Solo él declara que en él no será el verdugo. Esto es evidente por la razón añadida de inmediato cuando dice que no encontró culpa en él, como si hubiera dicho que nunca será persuadido para derramar la sangre inocente para su satisfacción, que solo los sacerdotes y los oficiales exigen que sea crucificado. Y es curioso porque la Biblia los muestra a ellos como los que hacen esa exigencia, los sacerdotes y los oficiales. Ellos hacen esta exigencia y ellos son los que inician esta bola de nieve, cuando inician ellos a gritar crucifícalo, crucifícalo, y es ellos los que inician esta furia y este enojo. Hace 2 días fue el partido Cali América y por ahí salieron las noticias de que al parecer parte de las peleas de las barras que hubo dentro del Cali, porque solo estaba la hinchada del Cali, fue porque alguien de alguna manera hizo un comentario que había un hincha infiltrado o que una de las personas que estaba ahí dentro de la tribuna era un hincha del América. Imagínense esto tan terrible, en la barra brava, y decir que hay un infiltrado de otro equipo. Y esto ocurrió. Tanto fue así que a ese joven, a esa persona, se le vinieron muchos caleños a herirlo, a maltratarlo, creyendo que era un hincha del América. Pero todo porque 1 o 2 personas iniciaron con algo. Y esta es la prueba de que, igual manera, como ocurrió en el momento de Cristo, los sacerdotes y los oficiales eran los que exigían crucifíquelo, crucifíquelo, y esto animó los ánimos de las otras personas. Juan 19:7 dice: los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir, porque afirmó que él era el Hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Cuando los judíos le dicen tenemos una ley, significa que la manera como estaban procediendo con Cristo para ellos era lo correcto. Y no son activados por el odio o por la pasión pecaminosa, porque ellos creen que lo están haciendo de acuerdo a la ley. Pero no, lo estaban haciendo era con odio, con rabia. Levítico 24:16 dice: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación, ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Ellos estaban basando en esta ley, pero ahora estaban delante de un hombre como Pilatos, que ignoraba esta ley, como si hubieran dicho: se nos permite vivir a nuestra manera y nuestra religión no deja que ningún hombre se jacte de ser el Hijo de Dios. Estaban hablando delante de un hombre utilizando la ley de una manera completamente equivocada. ¿Por qué equivocada? Se equivocaron en la aplicación de la ley. En la doctrina general,
lo que ellos estaban aparentemente así, la doctrina aparentemente era cierta. Nadie podía jactarse y nadie podía blasfemar el nombre de Dios porque la ley autorizaba un apedreamiento. No era lícito que los hombres asumieran ningún honor debido a Dios, y que a ellos que reclaman para sí lo que es peculiar de Dios solo merecían ser ejecutados. Pero el error de ellos, la fuente de su error, se relacionó fue con la persona de Cristo, porque no consideraron los títulos dados en las Escrituras al Mesías, de los cuales ellos podían aprender fácilmente. Ellos tenían Isaías, ellos veían todo lo que decía de él. Jesucristo mismo revelaba y decía, esto dice la Escritura de mí. Y ni siquiera se dignaron a preguntar si él era el Mesías. Tanto así que hoy en día para ellos Cristo no es el Mesías. Cristo es simplemente un profeta. Y vemos entonces que sacaron una conclusión falsa de un principio verdadero. El principio estaba ahí, pero ellos sacaron una conclusión falsa para mentir. De esta manera fue como Eva fue engañada por la misma serpiente, utilizando la verdad, y la volteó y la convirtió en una mentira, con que Dios dijo. Y de la misma manera lo hizo el diablo cuando tentó a Jesús. Cuando tentó a Jesús en el desierto, lo hizo utilizando la misma palabra, con que Dios os dijo. Pero Jesús en esta ocasión no pecó. Pero estos sacerdotes estaban utilizando la misma ley de Dios, pero la estaban pervirtiendo. Recordemos, por lo tanto, que debemos protegernos contra la imposición para que los principios que son verdaderos puedan permanecer con toda su fuerza y que la autoridad de la Escritura no disminuya. Es decir, debemos permanecer en la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios, pero no interpretarla a nuestra manera, sino al contrario, pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe cómo debemos vivirla. Porque Satanás, en este caso, puede usarla para nosotros, usarla de una mala manera. Hay quienes no buscan a que les enseñen, a que los guíen, y nosotros tenemos por gracia pastores que nos enseñan, líderes que nos guían, y podemos de esta manera comprender qué realidad es lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra y cómo podemos proceder. Pero muchas personas dicen, no, es que Dios quiere decir esto, y lo usan de una mala manera. Así como estos sacerdotes utilizaron la misma palabra de Dios de una mala manera. Para concluir, ¿qué nos puede enseñar esta situación? Muchas veces somos ese Pilatos, muchas veces somos esos soldados, o somos esos sacerdotes gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿para la alabanza de quién vas a vivir? ¿Quién es tu rey? ¿El Señor es tu rey? ¿Seguiremos amando más las cosas de este mundo? ¿O vamos a pedir a Dios que nos enseñe y nos guíe a amarle a Él? Muchas veces hemos sido o seremos, como digo, ese Pilatos, o como los sacerdotes, o como los soldados, o como esos discípulos que dijeron dar la vida por Él, pero se fueron. Pero es increíble, y es la cosa más extraordinaria, que Dios nos perdone en Cristo. Cristo fue humillado, Cristo fue herido en gran manera, fue avergonzado, fue calumniado, fue azotado, fue avergonzado, y tú y yo lo merecíamos. Pero Él murió por ti y por mí, y tenemos una esperanza grande en Cristo, y qué hermoso es vivir para Él, por Él y para Él. Conocer y ver la pasión de Cristo de esta manera
tan preciosa y ver cómo en el camino desde su arresto hasta su muerte, muchos son los acontecimientos y todos ellos son el cumplimiento de los decretos de Dios, de ese plan que Dios tiene para salvarnos. Pero la invitación en esta mañana es: no seamos como ese Pilato, como ese cobarde. El Señor nos fortalece día a día. Y si hay algo por lo cual valdrá la pena morir, valdrá la pena vivir, ese es Cristo. Oremos.